Tenemos de nuevo a Alicia Perris. Hola, Alicia. Hola, buenas tardes. Recién llegada, al menos espiritualmente, de Venecia y de esos actos de conmemoración del 500 aniversario de la formación de la Constitución del gueto de Venecia. Sí, de un brindis con Retsina, así que no sé yo cómo saldrá este programa. Buenas tardes a todos. Quisiera presentar un poco las conmemoraciones de la historia de los judíos en Venecia, porque la exposición de la que vamos a hablar es una parte de una programación, de un conjunto de actividades que, como dicen mucho los que lo han visto y han participado y lo han gestado, es de muy mal gusto llamar celebraciones, no hay nada que celebrar, claro. ¿no? Y estas se desarrollan y se desarrollaron porque ya empezaron, llevan todo el verano en la ciudad de los Dogos, ¿no? En Venecia, a propósito, como tú decías muy bien, de los 500 años de la implantación del el primer lugar de segregación para los descendientes de Moisés. También hay que decir que tiene un matiz mucho menos negro que el gueto de Varsovia, por ejemplo, que era un lugar de muerte, mientras que este fue efectivamente una segregación muy brutal, probablemente no escogida, pero donde la vida fluía de alguna manera. Y estuve rastreando un poco qué música se podía disfrutar de aquella época, y había una fluidez entre los habitantes de dentro fuera, y de hecho era solo, digamos, un recogimiento para la noche, es decir, que los judíos venecianos circulaban por la ciudad y tenían una interacción, ¿no? Efectivamente, el 29 de marzo de 1516 fue el Senado de la Serenísima República de Venecia que decretó que los judíos debían vivir todos reunidos en una misma zona y alejados del corpore civitatis, es decir, del cuerpo de la ciudad. Y entonces se les dio un espacio en el distrito de Cannaregio. En este momento hay 6 sestieri en Venecia, y uno de estos es Cannaregio, ¿no? Como barrios, bueno, es un concepto distinto del barrio, ¿no? ¿Era un suburbio o era...? Bueno, sí, más bien es decir, si nos visualizamos Venecia, pues el piazzale donde salen todos los vaporetos y tal, sería el corazón de Venecia, entonces estaba un poco alejado de lo que hoy se llamarían los centros de poder, ¿no? Uh-huh. Es decir, alejados del Piazza San Marco, del Arsenal, de San Pietro di Castella, y fue conocido como ghetto o ghetto, con una palabra italiana, porque hacía referencia a una fundición de metal en dialecto véneto, que seguramente ocupaba ese lugar, ¿no? Esos espacios, ¿no? Y efectivamente solo podían abandonar ese recinto durante el día. Bueno, el día es largo, de todas formas, con lo cual podían moverse y dedicarse a algunas cosas, y únicamente provistos de un gorro de color amarillo. Esto ya pinta mal, porque además el amarillo ya fue de siglo en siglo, que los distinguirá como judíos, como hebreos, ¿no? Entonces, desde la medianoche hasta el alba tenían que estar en ese entorno. Y este fue el primer gueto de la historia de la humanidad como tal, como institución. Y sobrevivió casi durante 3 siglos. El Napoleón, que por muchos es tan denostado y que tiene una parte oscura muy importante, fue el que abrió las puertas del gueto de Venecia en 1797 con la famosa campaña de Italia, cuando llega como libertador en su primera época a Italia, pues con esas ideas revolucionarias que todavía le bullían en su cabeza, que van a ir evolucionando o involucionando según se mire, decide que se incendien las entradas, que es muy bonito, es muy simbólico, y que se clausure el confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hablado con algunas de las personas y teniendo información de las personas que gestaron o que gestionaron este recuerdo de los 500 años, dice, se trata de una conmemoración, de una celebración, no hay nada que festejar, no hay absolutamente nada que celebrar. Dice, ¿qué vamos a celebrar? Que nos segregaban, pero sí que es una buena ocasión para reflexionar. Es lo que también dice un señor que es integrante del Beit Venecia, que se llama Giuseppe Balzano. Beit Venecia es una asociación independiente
que hoy en día difunde la cosmovisión judía y su forma de estar en el mundo en todas sus manifestaciones. Así que la gente se ha volcado de alguna manera. De hecho, es uno de los atractivos de este verano, de este año, viajar a Venecia para ver esta exposición y para participar en estos actos. Bueno, lo que hay es una vuelta, sobre todo de los judíos y también de los no judíos, pero sobre todo de los judíos, incluso en celebraciones familiares muy importantes como bodas y demás, y viajes de novios, en recuperar esta zona del gueto, mientras que en tiempos de Venecia se iba a Burano, al cementerio de San Miquel a ver la tumba de Wagner, o de Stravinsky, o bueno, se hacían un recorrido completamente distinto, toda la parte bizantina. Pues ahora hay una vuelta a estos lugares, ¿no? Incluso, bueno, no solo esta vuelta, sino que efectivamente este verano es muy privilegiado, un verano que empezó en la primavera, porque en La Fenice, el famoso teatro que es La Fenice porque se quema y lo vuelven a reconstruir, el ave fénix del teatro de ópera, hubo con obras de Mahler, Omer Meir-Belber dirigió un programa ad hoc, ¿no? Como todos sabemos, Mahler es otra historia, porque también es un compositor judío vienés, pero que en determinado momento hace un paso al catolicismo y demás. Todo el tema de su judeidad es muy complicado. Y luego, bueno, como curiosidad nada positiva, recordar el tema del personaje de Shylock, el mercader de Venecia de Shakespeare, al cual también se le incluye por sus 400 años, vamos sumando siglos, sí, centenarios por sus 400 años, y el personaje y la obra del mercader de Venecia del 26 al 31 de julio se estuvo representando también en el territorio del gueto, ¿no? O sea que efectivamente, como tú dices, por un lado hay una recuperación digamos temporal que coincide con primavera-verano, que es cuando, bueno, Venecia tiene luego las fiestas de carnaval, digamos que a pesar del agua alta todo el mundo va en todo el año, pero este ha sido un momento muy largo de recapacitación sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Y luego los judíos venecianos, que son muy pocos en este momento, reconocen que mientras en España en 1492 se expulsaba a los judíos, en cambio Venecia optó por algo más, bueno, menos terrible, menos definitivo, como era excluir e incluir, no sin tener un interés en esto, porque los judíos desempeñaban muchas funciones de las que los venecianos no podían prescindir. Con lo cual, bueno, también lo debieron pensar los reyes católicos, pero no lo hicieron y fue bastante desastroso, ¿no? Porque salieron cantidades ingentes de población cuya mano de obra, artesanía y capacidad de muchísimas cosas luego faltó, yo creo que hasta hoy, ¿no? No hubo escuelas, no hubo continuidad de los famosos gremios medievales, ¿no? De los cuales los judíos formaban una parte muy importante, ¿no? Entonces, en el gueto veneciano, además, aparte de los que estaban, que habían ido llegando, como digamos, en distintos tiempos, hay muchos judíos que buscaban un lugar seguro donde vivir, y entonces durante el Renacimiento, 480, 580 y hasta el siglo XVII, vienen judíos que van a ser de los territorios que luego serían la futura Alemania e Italia. A mí no me gusta decir Alemania e Italia porque no existen en esa época como país. España, Portugal, por supuesto, y del Imperio Turco, ¿no? No hay que olvidar que había una comunicación evidente entre todo lo que era bizantino, lo que era Bizancio, lo que era Constantinopla y lo que era Venecia. Aparte que Venecia es la tierra de Marco Polo, y aunque esté en medio de la nada, aparece hoy en día incluso, pues era una especie de radiación enorme hacia el turismo de aquella época, el comercio. Hacia Oriente, hacia las rutas de Oriente, ¿no? Entonces están los judíos españoles, llamados levantinos, que por aquel decreto de 1541 fueron expulsados y se convirtieron en súbditos del Imperio Otomano, y los ponentinos, que eran los sefarditas o los sefardíes, que venían perseguidos por la Inquisición, que recalaron también en Venecia a partir de 1589. Con lo cual eso era una comunidad de judíos, pero muy multicultural dentro del propio judaísmo, ¿no? Muy interesante. No sé si se dio, bueno, a lo mejor en la Buenos Aires de
del siglo XIX, ¿no? Se diera una cosa tan florida y tan rica. En Israel. Bueno, en Israel bastante, algunas décadas después, ¿no? Efectivamente. Hay, por ejemplo, un señor que se llama David de Curiel, que es descendiente de uno de estos judíos españoles que ahora vende souvenirs en la zona del gueto, que dice: comparado con lo que nos hizo España, Venecia nos trató infinitamente mejor. Pero al gueto los judíos disfrutábamos, se incluye porque es un descendiente, de bastante libertad y podíamos practicar libremente nuestra religión, como lo demuestran las 5 sinagogas que hay en la zona. 5 sinagogas son muchas sinagogas. Supone no solo una población que pueda dar, que pueda ocupar esa sinagoga, sino también el que se le respete, que haya 5 sinagogas, ¿no? Es decir, y también una prolífica vida cultural en el gueto. De ahí salen, a pesar de las restricciones estas de las que hemos hablado, de ahí salen intelectuales como León Módena, Sara Copio Sula, Simone Luzzatto, ¿no? Y un detalle muy curioso: Enrique VIII, en su desesperada carrera por librarse de Catalina de Aragón, su primera mujer, una de las hijas de los reyes católicos, para casarse con Ana Bolena, fue a buscar a los doctos de Venecia, de ese lugar, digamos, fue a buscar argumentos religiosos que le valieran a ver si colaba el famoso divorcio, ¿no? Y también en Venecia, entre 1520 y 1523, se imprimió el primer Talmud de la historia. Wow. Y esto es muy importante. Sería uno de los primeros libros impresos también. Sí, porque Gutenberg es de esa época. Claro, y Venecia tenía mucha importancia en ese sentido. Un momentín antes en el tiempo, pero no mucho, ¿no? Y el editor fue un católico que se llamaba Bomber, porque estaba prohibido a los judíos trabajar como editores. Voilà. Y luego la Serenísima va a empezar a decaer a raíz de 1631 con la epidemia de peste. Y entonces la epidemia de peste efectivamente tampoco salvó a los judíos, que murieron 1.000 de 5.000, es una quinta parte de la población, es mucho, ¿no? Luego, ya dando un salto en el tiempo, en 1938 Mussolini promulga las leyes raciales en toda Italia. Y en Venecia vivían por entonces 1.670 judíos, que no eran tantos, pero cuando las tropas alemanas en 1943 toman el control de Mestre y de Venecia, de ahí a la solución final hay solo un paso, ¿no? Entonces, el presidente de la comunidad judía por entonces, Giuseppe Jona, en un acto muy heroico y muy terrible, 8 días después del desembarco de los nazis en Venecia, el 17 de septiembre de 1943, se suicidó tras negarse a entregar a los alemanes la lista de los miembros pertenecientes a la comunidad hebrea que estos le reclamaban. No sirvió para nada porque la encontraron. Pero es un acto, claro, es un acto importante. Entonces, de los 8.000 judíos italianos deportados por los nazis a campos de concentración, que hubo muchos, por ejemplo, la población de Ferrara, Giorgio Vasari, que cuenta la historia de los Finzi Contini, su famosa novela y luego película y demás, al menos 200 eran venecianos o procedentes de Venecia, incluido el rabino jefe de esta ciudad, que se llamaba Adolfo Ottolenghi, y solamente volvieron 8. Madre mía. Hay un monumento a la Shoah en la Plaza del Gueto de Venecia, por cierto, que está considerado hoy, al último minuto de información catastrófica, digamos, objetivo sensible de un posible ataque terrorista. También en la plaza se encuentra el Museo Hebreo, que ahora está en obras porque se está instalando un detector de metales a la entrada. Bueno, somos víctimas de estos tiempos también, pero no hay que quejarse porque todos los tiempos han tenido catástrofes y los pueblos han tenido que acostumbrarse a vivir mejor o peor y a sobrevivir como se pueda, ¿no? Y bueno, y luego una acotación pequeña para el cementerio de los judíos. Los judíos tenían un sitio, como es lógico, porque el cementerio es muy importante para todo tipo de comunidad, ¿no? Enterraban a sus fallecidos en un terreno de media hectárea en la isla del Lido. Y por deseo de la propia comunidad judía, en 1688 se abrió un canal alternativo para poder ir desde el gueto hasta el cementerio hebreo del Lido, que fue llamado el Canal de los Judíos, y no tener que hacer, digamos, todo el paseillo por los canales, que es interminable, ¿no? Y ahora, si quieres, Raquel, hablamos de
La exposición entramos en el Palacio Ducal. En el Palacio Ducal. Bueno, del 19 de junio hasta el 13 de noviembre, o sea que todavía tenemos tiempo de pillar un avión y correr. Yo sé de una pareja que ha ido y les ha encantado. Sí. Pues está esta exposición maravillosa, 1500 años del gueto, maravillosa también porque son muchísimos años, que han comisariado Donatella Calabi y la dirección científica de Gabriela Belli, que por cierto en 24 horas todo el comité de prensa y de comunicación de este organismo y de este evento, digamos, me ha mandado por correo todo tipo de información, catálogo completo incluido, cosa que les agradezco infinitamente. Y entonces la exposición se llama Venecia, los hebreos y Europa. Pero la mirada se alarga un poco porque abraza también las relaciones que se establecen con el resto de la ciudad, con otros barrios hebraicos, no solo italianos, sino también europeos. Y esto subraya una vez más las maravillosas relaciones que Venecia tenía hacia el exterior. Probablemente por su propia condición de ciudad palafito, ¿verdad? De ciudad con unos límites territoriales muy precisos, siempre tenía una vocación marinera, una vocación al extranjero, al exterior, ¿no? Y bueno, es la ciudad o es el país o es la región de Marco Polo, que es un símbolo de alguna manera del cosmopolitismo, del placer del viaje, del talento para el comercio también, ¿no? Y del placer por buscar nuevos extender las fronteras. Nunca mejor dicho. Se trata, este evento, esta parte de esta gran conmemoración, no solo es una investigación sobre el área específica de los tres guetos, que eran el Nuevo, el Viejo y el Novísimo, sino también, y a lo mejor esto es el pozo que puede quedar, una reflexión sobre los cambios culturales, las habilidades de artesanía, los oficios que la comunidad judía compartió con la población cristiana y otras minorías, presentes en un centro mercantil de enorme relevancia. Como decía antes, había una comunicación muy fluida entre lo que unos vivían y compartían con otro tipo de población de la multicultural que residía en estos sitios en Venecia, sobre todo y en general en Italia en esos tiempos, ¿no? Estoy pensando en el Renacimiento, ¿no? Italia era un poco la meca, luego siguió siéndolo hasta hoy, ¿no? Y la hipótesis del comienzo del proyecto es que la historia de la institución del gueto se debe estudiar en el marco de la gestión más general de la República Veneciana, que fue una institución, bueno, hace poco en el Real dieron i due Foscari, y se veía la importancia del dogo y del Senado, y esa cosa omnímoda y terriblemente autoritaria, pero moderna para la época, un poco a la vuelta del famoso Senatus de Roma, ¿no? Un poco queriendo volver a eso, ¿no? Y también esa cantidad de minorías nacionales, étnicas y religiosas, ¿no? Como Fernand Braudel la llamaba una economía mundo, ¿no? Con una denominación muy, muy bonita y muy abarcadora y muy plástica, ¿no? Y también de explicar cómo estas relaciones se han ido extendiendo a un ámbito geográfico más vasto. Siempre estamos repitiendo lo mismo porque yo creo que la idea es esa, ¿no? Es una especie de kundalini, de serpiente que se muerde la cola, pero que cada vez que se muerde la cola va ampliando más el círculo y va integrando, ¿no? A pesar del gueto, es una integración de culturas, cosa que no sucedió, desgraciadamente, nunca más. Y la exposición cuenta, y esto ya es más práctico, digamos, con tecnologías como vídeos, touchscreen, modelos, para facilitar el relato y hacer que sea accesible a los diversos niveles de público. No es una exposición pesada y aburrida. Sí, no es solo para... o solo para expertos, o solo para judíos también, ¿no? ¿Qué contenidos tiene? Pues las secciones son 10, y entonces la primera sección antes del gueto, luego una de Venecia cosmopolita, el gueto cosmopolita, las sinagogas, la quinta, por ejemplo, la cultura hebrea y figuras femeninas, la sexta, el comercio entre los siglos XVII y XVIII, distintas salas, por supuesto, la séptima dedicada a Napoleón, la apertura de las puertas y la asimilación, la sala novena, que es la octava parte, digamos, el comercio de Venecia, y luego coleccionistas. En Venecia hay un museo de Peggy Guggenheim.
Y luego el siglo XX en las salas 9 a 11. Nos quedamos casi sin tiempo. ¿Qué destacarías? Yo destacaría la multiculturalidad también, el cosmopolitismo y que incluso se ve hasta las bebidas que se toman los venecianos hoy en día en su comida. Por ejemplo, se toman una cosa que se llama Spritz, que es muy alemán, muy austrohúngara, porque sí. Venecia, para bien o para mal, fue una parte muy sustancial de ese imperio austrohúngaro que feneció solo recién en la Primera Guerra Mundial. O un busulay que tiene canela, un groscopino que es un sorbete de limón con vodka y prosecco. Qué rico. No son kosher, pero no toda en esta Venecia que intentamos recuperar hoy era kosher. Así que compartamos el Lejaim. Gracias. Gracias por todo. Gracias, Alicia. Oh.